En el taller de hoy hablamos de TDA y el uso de las pantallas. Ahí está. Vale, bueno, pues nada, si os parece bien, vamos empezando y bueno, a medida que vayan uniéndose personas, pues los voy admitiendo. Vale, bueno, en primer lugar, me presento por si alguno de vosotros no me conocéis. Yo soy Iciar, soy psicóloga y, bueno, dirijo el gabinete de psicología y logopedia en San Chinarro. Nuestro gabinete se llama BlaBla. Trabajamos siempre con público infantil, juvenil y, bueno, una forma también de ayudar a nuestros niños y a nuestras familias es haciendo estas charlas, ¿no? Dando a conocer pues algunos de los trastornos con los que habitualmente trabajamos, porque bueno, como me imagino que todos pensáis, al final estar informados pues es la mejor forma de ayudar, ¿no? a nuestros peques y no tan peques. Entonces, siempre hacemos lo mismo, hacemos una primera sesión que suele ser 1 horita o así, donde os presento un PowerPoint para ir explicándoos la parte más teórica y luego hacemos el tiempito para poder responder todas las preguntas que tengáis. Como últimamente os estáis apuntando bastantes a las charlas, cosa que agradezco un montón y además con muchas ganas de participar, sí que os voy a pedir que, por supuesto, no os quedéis con ninguna duda, me podéis preguntar absolutamente todo, pero que seamos escuetos en nuestras preguntas, ¿vale? Porque si no, es cierto que la parte de preguntas quizás se hace muy larga y hay familias que a lo mejor se quedan sin la posibilidad de poder hacer alguna pregunta o comentar cualquier cosilla. Entonces, que en este sentido seamos comprensivos, ¿no? con todos y, por supuesto, formulemos las preguntas, pero de manera escueta, ¿vale? Viendo ahí, sé que es complicado muchas veces cuando hablamos de peques, pero intentando ir al grano, porque me apetece poder contestaros a todos, ¿vale? Os he silenciado para que no haya problemas de audio. Cuando alguien quiera participar para hacer alguna pregunta, podéis levantar la manita. Por si alguno no lo sabe, si no sabe cómo se hace, abajo del todo, en la barra que tenéis abajo, hay un iconito de una carita que pone reacciones. Si abrís ahí el desplegable, vais a ver que está la posibilidad de levantar la mano, ¿vale? Yo, cuando vea las manos levantadas, os voy a activar el micrófono para que podáis hablar, ¿ok? Y bueno, nada, dicho esto, aprovecho también estos minutitos mientras llegan más personas bueno, pues para deciros, por si acaso no nos conocéis, que tenemos un canal en YouTube, Psicología y Logopedia BlaBla, donde vamos colgando todas estas charlas y más. Colgamos mucho material para niños, tenemos proyectos de aprendizaje a través de cuentos, tenemos el proyecto también para aprender las letras de una forma súper divertida. Contestamos a preguntas que nos hacen las familias con vídeos cortitos, que creo que pueden ser muy interesantes para algunos de vosotros. Y bueno, todo esto que hacemos y que nos encanta, desde luego es posible gracias a todos vosotros, ¿no? Entonces, agradecemos un montón. Si no estáis suscritos, por supuesto que nos ayudéis suscribiéndose al canal, compartiendo, dando likes y bueno, y ya si hacéis algún comentario, entonces eso ya es una maravilla. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar ya.
Voy a compartir pantalla. Vale. Decidme, porfi, si por lo que sea no se ve bien o se queda parada, que a veces se me queda parada, no sé por qué. Hacedmelo saber. ¿Vale? A ver, vamos a admitir a 2. Muy bien. Vale, perfecto. Bueno, pues hoy vamos a hablar de, ya la charla pasada, me imagino que muchos de vosotros ya estuvisteis, hablamos sobre el TDAH en profundidad y nos metimos con pautas para casa sobre todo, ¿no? Hoy vamos a hablar del TDAH, pero sobre todo de la combinación entre niños, niñas con TDAH y el uso de pantallas. No me voy a centrar mucho en explicar, en ahondar en qué consiste este trastorno, porque ya lo hicimos el otro día y sería repetirme un poquito. Entonces, eso lo voy a pasar un poco por encima. Pero sí que creo importante recordar, porque vais a ver que esto tiene mucha relación con lo que vamos a hablar hoy, qué es el TDAH, ¿no? En términos pues, neuropsicológicos, para que lo tengamos claro. Al final, el TDAH tiene que ver, ¿no? No sabemos las causas del porqué de esta producción insuficiente, pero sí que sabemos que ocurre, que hay una producción insuficiente de neurotransmisores, como la dopamina y noradrenalina. Perdonadme un segundito, que hay gente que está entrando, ¿vale? Y que sobre todo, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, sabemos que afecta al córtex prefrontal, al cuerpo calloso y a ganglios basales. Aquí os he puesto, bueno, pues algunas de las funciones más importantes que se alojan en estas áreas. Me imagino que todos conocemos ya a estas alturas, ¿no? Planificar una acción, iniciarla, controlar si lo estoy haciendo bien o mal, darme cuenta de si lo estoy haciendo mal para poder corregir los errores, evitar distracciones, ser flexible. Las circunstancias del entorno cambian y nosotros tenemos que poder adaptarnos, ¿no? a esas nuevas circunstancias. Ser capaces de acabar una acción. Vamos, básicamente la corteza prefrontal, como ya sabemos, controla absolutamente todo. Toda nuestra conducta, controla nuestras emociones, gestiona nuestras emociones, controla hacia dónde orientamos la atención. Por esto es tan importante su desarrollo, ¿no? Y luego, bueno, hablábamos también de cuerpo calloso, como esa estructura que conecta los dos hemisferios cerebrales, y de los ganglios basales, porque se encargan de frenar respuestas automáticas. Entonces, en niños con TDAH se sabe que hay una disfunción también a este nivel. Por eso muchas veces aparecen esas respuestas, ¿no? Tan características. Entonces, vamos a hablar sobre a ver quién levantó la mano. Vale, no sé por qué me aparece esto, perdón. Entonces, algunas cositas sobre la dopamina. No nos vamos a meter a lo bestia, pero sí por tener un poquito, bueno, pues alguna noción, ¿no? De cómo funciona. La dopamina es un neurotransmisor, pero también funciona como hormona, asociada a situaciones de placer. Está muy relacionada con el mecanismo de recompensa. Se activa desde el momento en el que empezamos a visualizar un momento placentero, algo que nos genera placer. Tiene su pico más alto mientras estamos ejecutando esa tarea, esa actividad, pero no dura mucho, baja. Cuando baja ese pico, genera cierto desasosiego en la persona, de manera que normalmente buscamos volver a elevar, ¿no? esa dopamina. Y algo importante es que activa el hipotálamo. El hipotálamo, por si alguien no lo sabe, es una estructura muy importante de cara a la memoria. Es donde se almacenan, lo que nos permite almacenar recuerdos. Entonces, activa el hipotálamo para recordar que eso que estaba haciendo me ha producido placer y así poder volver a repetirlo. Por supuesto, este mecanismo favorece el aprendizaje y la adaptación al entorno, ¿no? Evitamos el dolor y buscamos el placer. La corteza prefrontal, como decíamos antes, regula
este circuito. Sí, yo voy a buscar esas cosas, ¿no?, que me generan placer, pero tengo que tener un sistema de control sobre esto, porque si no, de lo contrario, puede ser muy peligroso. TH y dopamina. Claro, pues hay una producción insuficiente, con lo cual se habla de alteraciones en el circuito de la recompensa. ¿Qué es lo que ocurre? Que necesitamos un estímulo muy intenso y muy continuado para generar placer. Como consecuencia, es muy habitual que veamos en los niños y adultos también TDAH, falta de interés, dificultad para iniciar tareas, pero sobre todo problemas para encontrar motivación. Esto es algo que los papás y las mamás siempre comentan, ¿no? Es que no sé qué le motiva, no encuentro nada, ¿no?, que le interese, y que suele generar pues mucho malestar. Bueno, pues esto tiene que ver con este circuito, con esta alteración del circuito de la recompensa. Como veis, no es algo que es que el niño no quiere, es que no le interesa nada, como siempre depositando esa intencionalidad, ¿no?, en el niño TDAH. No, es que el niño no puede interesarse por las mismas cosas que se interesan los niños sin TDAH. Sin embargo, a nuestros peques y adolescentes sobre todo, siempre les motivan los videojuegos. Y hoy vamos a hablar de pantallas, pero aquí sí que me gustaría hacer una acotación. Por supuesto, damos por hecho que no vamos a hablar de ese uso adecuado, ¿no?, de la pantalla, del ordenador, pues para trabajar, para buscar información relevante. No, nos vamos a centrar en el mal uso de la pantalla. Y dentro de la pantalla no me voy a centrar me voy a centrar fundamentalmente en el móvil y en la tablet, porque son los dispositivos que más problemas suelen causar. Y dentro de móvil y tablet vamos a centrarnos fundamentalmente en los videojuegos, YouTube, y claro, ya si hablamos de niños más grandes, de adolescentes, por supuesto, redes sociales. Entonces, ¿qué tienen en común? Esperad que voy a quitar esta barrita que me está molestando aquí un poco. Ahí. ¿Qué características de los videojuegos, YouTube? ¿Por qué a todos los niños en general? Está claro, niños sin TDAH también. Pero ¿por qué a los niños con TDAH les genera tantísima adicción, ¿no? Muestran tanto interés. Bueno, pues lo primero es que, como decíamos antes, que ofrece una fuente de estímulo intensa: luz, sonido y movimiento. Justamente las tres cosas que necesita la corteza cerebral para activarse, ¿no? Además, es un estímulo continuado, nunca para, repetitivo, constantemente repitiendo lo mismo. Y algo muy importante es que hay una recompensa inmediata y continuada a todos los niveles, desde los soniditos de piticlín que suenan cada vez que haces algo bien, como un premio visual que te aparece en la pantalla. Fijaros, esto es algo que se lleva utilizando desde hace mucho tiempo con las tragaperras, y hay muchos estudios, ¿no?, esto ya lo tenemos claro, que demuestran que este tipo de sonidos, de moneditas cayendo, de campanitas, realmente excitan ese circuito, activan ese circuito de recompensa. Entonces, fijaros todos los videojuegos, ¿no?, a los que realmente juegan los niños, están cargados de este tipo de reforzadores. Lo más importante, no requiere la implicación de ninguna función ejecutiva. Acordaros que las funciones ejecutivas tienen relevancia en las situaciones novedosas, ¿vale? Cuando nosotros llevamos a cabo tareas repetitivas, no necesitamos el cerebro ejecutivo para nada, ¿vale? Entonces, de alguna manera, estos videojuegos, o incluso chupar vídeos de estos que tanto buscan los niños en YouTube, donde no me plantea ningún reto, no tengo que resolver nada novedoso, genera un aplanamiento total de la función ejecutiva. La persona es pasiva completamente. Y aquí digo, cuidado, diferencia entre atención y fascinación. Luego hablaremos el porqué de esto, ¿no?
Genera picos constantes de placer cada vez que hay moneditas cayendo o un qué bien lo has hecho o premio, ahí tenemos los picos, suben y bajan. ¿Cuál es el problema? Claro, que hay una conducta que es muy fácil que empiecen desde muy pequeñitos a darse conductas adictivas. ¿Por qué? Porque juntamos esa facilidad, ¿no?, para entrar en ese circuito de la recompensa de manera tan rápida, tan fácil, con una inmadurez brutal de la corteza prefrontal. Acordaros que decíamos en otras charlas que es lo último que maduramos, ¿no? Los niños nacen con un prefrontal prácticamente, bueno, totalmente inmaduro. Entonces no tienen sistemas de control. Si antes de que se den esos sistemas de control ya empezamos a estimular circuito de recompensa de manera indiscriminada, entonces el resultado es una conducta adictiva. Quería hablaros un poco, que creo que es importante, sobre los mitos, que hay muchos, sobre el uso de las pantallas, sobre todo en niños, ¿no?, a edades más tempranas. El primer mito es que estimulan la atención sostenida. Claro, los niños se mantienen mucho tiempo, ¿no?, con la tableta. Esto es algo que muchas veces comentan los papás. No, pero sí, se puede concentrar. En las tareas del cole no. Pero él cuando quiere se concentra porque puede ver la tele, puede ver una peli de 2 horas, puede estar jugando a los videojuegos 3 horas si quiere. Claro, ahora veremos que esto nada tiene que ver con la atención sostenida. Pero esto es un mito que existe. Estimula la atención selectiva y alternante, porque claro, los juegos requieren que presten atención, ¿no?, a distintos estímulos. Desarrollan habilidades específicas como orientación, capacidad visoespacial. Además, facilitan, ¿no?, la motivación por el aprendizaje. Les ayuda a calmarse. Hay muchos papás y mamás que consideran, ¿no?, que el niño está muy nervioso y cuando coge la tablet, claro, como está como empanado, ¿no?, con el móvil, con la tablet, pues está más calmado. Les ayuda a socializar con iguales. Claro, esto sobre todo lo vemos en niños adolescentes, ¿no?, todos esos juegos en red, las redes sociales. Al final siempre hay de fondo ese pensamiento de, bueno, es la forma que tienen de relacionarse, ¿no?, de alguna manera les ayuda a la socialización. Y este es, la verdad que súper extendido, ¿no? Bueno, es que los niños de ahora, los niños que han nacido en la era digital, es que son más inteligentes porque manejan los dispositivos con una facilidad que la verdad hay esa asociación directa, ¿no?, entre, claro, mucho más inteligentes. Bueno, vamos a ir respondiendo estos mitos. En relación a la atención sostenida, algo que tenemos que tener muy claro es que siempre hablamos de un proceso interno que nace de un interés, de un deseo del propio niño hacia afuera, que es justo lo contrario que ocurre cuando usan dispositivos, cuando ven YouTube, cuando juegan a videojuegos, donde hay estímulos externos súper potentes, por lo que decía al principio, luz, sonido, movimiento, recompensa constante, ¿no? Hay un nivel de estímulo tan sumamente potente que capta la atención. Pero aquí el niño no es el dueño de su atención, no tiene control sobre su atención. Se está dejando llevar por un estímulo externo. Y esto es precisamente lo contrario a la atención sostenida. Cuando hablamos de atención sostenida, hablamos de control sobre el proceso de atención. Poquito a poco, los niños van desarrollando capacidad para no dejarse llevar por el estímulo externo, sino ser dueños de ese proceso de atención, de esa función atencional y poder dirigir y mantener la atención en una tarea determinada. Cuando hablamos de atención selectiva, muy importante y normalmente afectada en los niños con TDAH, hablamos de la capacidad de seleccionar un estímulo dentro de un montón de estímulos a los que vamos a llamar distractores. Y el poder seleccionar ese estímulo tiene que ver con el criterio de relevancia.
el niño o la niña es capaz de distinguir el estímulo importante para la tarea que esté ejecutando en ese momento frente a todos los que adornan, molestan y que no son importantes. Sin embargo, cuando, esto lo vemos muy fácilmente, ¿no? Cuando estamos delante de los videojuegos, los estímulos aparecen a cascoporro, todos a la vez, de manera simultánea. No es posible poner en marcha criterio de relevancia, no es posible porque aparecen muy rápidos, aparecen todos juntos y prácticamente con la misma intensidad. Lo que está generando en nuestros niños es una atención alternante indiscriminada, es decir, prestar atención a todo. Y pongo aquí no multitarea, porque esto es muy importante tenerlo en cuenta. Desde hace ya unos años sabemos que la multitarea no existe. Nuestro cerebro no puede prestar atención a varias cosas a la vez si son del mismo dominio. ¿Vale? Esto es importante. Cuando son tareas de diferente dominio, como puede ser, oye, lenguaje y algo visoespacial, no sé, pues estoy haciendo un puzzle y mientras tanto puedo hablar. No interfiere una tarea sobre la otra. De la misma manera que podemos caminar y hablar a la vez, ¿no? Caminar lo tenemos muy automatizado, tampoco interfiere con hablar. Pero dos tareas del mismo dominio, por ejemplo, que impliquen lenguaje las dos, no pueden darse a la vez. Entonces, lo que hacemos es alternar nuestra atención de manera muy rápida entre todos los estímulos. ¿Cuál es el problema de la atención alternante indiscriminada? Pues que probablemente la eficacia de ese proceso, de esa función atencional disminuya. Con lo cual, no es nada positivo. Memoria, para nada estimula la memoria. Cuando hablamos de memoria hablamos de procesos, primero de codificación. Tenemos que ser capaces de grabar la información, mantenerla y después recuperarla. Podemos recuperarla en el momento, hablamos de memoria inmediata, o podemos recuperarla pasada un tiempo, ¿no? Memoria a largo plazo. Sin embargo, esto no ocurre porque ya no hay una buena codificación. El niño está pendiente a tantos estímulos a la vez que realmente no puede codificar de una manera ordenada, de una manera organizada, por lo tanto no va a haber un sistema, un proceso de memorización adecuado o como el que nos gustaría que desarrollase. Transferencia de habilidades, esto está súper demostrado, no la hay. Lo que el niño estimula mientras está jugando, le sirve para ser un experto en ese juego, nada más. Hará muy bien si el juego tiene que ver con recorridos, con laberintos, será un crack en ese juego. Cuantas más horas dedique, va a ser un experto en el juego de laberintos. Pero eso sabemos por estudios científicos que no se transfiere a otros escenarios. El aprendizaje significativo siempre requiere esfuerzo y sobre todo, una cosa muy importante, interacción con iguales. No tenemos que olvidar que somos seres sociales. Nuestro cerebro aprende por interacción con otros. Estamos diseñados así. Y muchísimo más cuando hablamos de niños de 0 a 6 años, donde el apego y la interacción directa con los otros y con los estímulos es lo más importante para el aprendizaje, con lo cual todo lo que venga de una tableta que de alguna manera nos está sesgando muchísimo la calidad y el tipo de estímulo, no va a generar ningún tipo de aprendizaje. En todo caso, se motivarán por el uso del dispositivo. Las pantallas, especialmente tablets y móviles, que nos las ponemos, los niños se la ponen muy cerquita, no calman, al contrario, activan la corteza. De hecho, normalmente siempre se les dice a las familias que una hora antes de irse a dormir no utilicen este tipo de dispositivos, porque el cerebro interpreta por la luz, por el tipo de luz que ofrecen estos dispositivos, entre otras cosas, interpreta que tiene que despertarse, que tiene que estar activo.
es de día. Con lo cual nos encontramos con muchos niños con problemas de insomnio, por no hablar de la activación emocional tan intensa que viven cuando les quitamos la tablet. Y en relación con la inteligencia, algo importante que tenemos que tener muy claro es que todo aparato tecnológico busca la sencillez, busca lo intuitivo. Por lo tanto, que nuestros hijos puedan manejar el móvil estupendamente no nos está diciendo que nuestro hijo sea muy inteligente. Lo que nos está diciendo es que la persona que ha diseñado ese dispositivo sí lo es. Probablemente sea una persona muy inteligente para conseguir que algo tan complejo resulte tan sencillo para que lo puedan aprender niños de 1 año o ancianos de 90. Con lo cual, no pensemos que nuestros peques son más inteligentes. Al contrario, como vamos a ver ahora, este tipo de dispositivos precisamente anulan, no anulan, pero dificultan el desarrollo de las funciones ejecutivas, que son precisamente las que tienen una relación directa con la inteligencia en el sentido más práctico, ¿no? De poder adaptarme a cambios, poder resolver situaciones novedosas, ¿vale? ¿Qué queremos como padres y madres? Bueno, todos estamos de acuerdo, ¿no? Queremos acompañar a nuestros peques para que se conviertan en personas, en adultos, autónomos y felices. Esto, en otras palabras, tiene que ver con generar capacidad de trabajo, ¿no? Al final, los aprendizajes, no aprendizajes, sino lo que más valoramos cuando somos adultos y realmente nos hace sentirnos realizados es el sentirme útil, y esto es poder trabajar, el quererme, tener amor propio y, por supuesto, recibir el amor de los demás, ¿no? Claro, pero es que para lograr esto necesitamos pasar primero por una serie de aprendizajes muy complejos para los cuales los niños dedican muchos años. Y estos aprendizajes son el control de la atención, del impulso, perseverancia, gestión del tiempo, capacidad para posponer la recompensa, gestión del estrés, empatía, regulación de las emociones. Todo, absolutamente todo esto tiene relación con tiempo. El tiempo está siempre presente. Tiempo para absolutamente todo. Tolerancia a la frustración. Aprendizaje vital para poder ser adultos felices. E interacción con iguales. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, pues nuestro aprendizaje natural, ¿no? Los niños de 0 a 6 años aprenden por contacto físico, por interacción directa. Por esto sabemos que la importancia, que la figura de apego tiene una gran relevancia en el desarrollo de los peques. Necesitan el contacto físico, necesitan el movimiento y necesitan relacionarse con iguales. Somos seres sociales y somos seres motores. Los niños pequeñines necesitan moverse para aprender. Y en este aprendizaje que vamos haciendo, ¿no? Nosotros acompañando a nuestros hijos desde que nacen, pues normalmente se da siempre la misma estructura, ¿no? Vamos desde lo externo a lo interno. Al principio hay una reacción al estímulo externo, ¿no? Los niños, aquí os pongo un ejemplo de atención. Los niños reaccionan a los estímulos externos para poco a poco, a medida que van desarrollando esos sistemas de control, precisamente darle la vuelta a esto, ¿no? Y que haya activaciones internas, ¿no? Y sean ellos los dueños de todo, de su atención, de su conducta. Vamos a poner un ejemplo. Cuando tenemos un bebecito, pues cualquier estímulo externo, el típico sonajero, ¿no? que movemos cerquita de él,
capta su atención, pero vamos, que capta que no puede dejar de mirarlo, ¿no? Sin embargo, poco a poco ese niño va a desarrollar la capacidad para mirar o no, porque a lo mejor resulta que ese estímulo, cuando ya lo ha visto 5 veces o 10, ya no le parece tan interesante. Y entonces le parece mucho más interesante dirigir su cabecita hacia otro lado y prestar atención a otro estímulo. Ahí el niño ya empieza a tener control sobre su reacción, ¿no? Como veis, al principio se deja llevar por el estímulo, pero poco a poco va siendo él el dueño. Esto, fijaros lo que hablábamos con las pantallas, ¿no? ¿En qué se entrenan nuestros niños cuando están con los videojuegos? En dejarse llevar constantemente por el estímulo externo, ¿no? Que atrape, que capture su atención. Al principio los peques necesitan estímulos intensos para activarse, pero poquito a poco vamos a ir ayudándoles a que puedan adaptarse a estímulos relevantes, es decir, que ya no necesiten tanto la intensidad del estímulo, sino el que sea relevante para ellos, normalmente según sus intereses. Y probablemente estímulos no tan intensos, que sí son relevantes, generen un interés por focalizar la atención. Vamos a ir también demorando la recompensa. Al principio todos los peques necesitan una recompensa inmediata, ¿no? De hecho, es la forma natural por la que se lanzan a hablar, ¿no? Y tenemos todos el ejemplo de cada vez que nuestro pequeñín de 1 año dice mamá o papá, la fiesta que se le hace en ese momento, ¿no? Entonces el niño dice, ya está, esto hay que repetirlo. Al principio mamá no significa nada, pero claro, cuando estos 2 señores que tengo aquí delante me hacen esta fiesta repetidas veces, entonces ya empieza a significar algo, ¿no? Algo muy potente para el niño, porque esa situación es muy placentera. Pero claro, poco a poco vamos a ir demorando esas recompensas, ¿no? Esto es un aprendizaje importante. Para que todo esto se dé y para que los niños y las niñas puedan tener destreza en la solución de problemas, tienen que darse. Esto es algo muy básico, pero muy importante, ¿no? Los niños aprenden solucionando problemas por experiencia directa con el problema. Entonces, tenemos que permitir situaciones naturales en las que, de manera completamente azarosa, el niño se va a encontrar con problemas que van a desencadenar, van a estimular todo el desarrollo de este tipo de aprendizajes. Al final, resumidas cuentas, ¿qué hacemos los papás, las mamás? Ofrecemos apoyo importante, siempre continuado. ¿Dónde? Pues en contextos adecuados. Y os pongo aquí zona de desarrollo próximo, porque es muy importante. Nuestros hijos aprenden porque somos capaces de acompañarles en contextos que no son ni lo suficientemente complicados para que no intenten nada, ¿no? Se desmotiven antes de intentarlo, ni suficientemente fáciles que impidan su desarrollo. Esto es la zona de desarrollo próximo, ¿no? ¿Con qué objeto? Desarrollar funciones, todas estas de las que estamos hablando, pero por experiencia directa, ¿vale? ¿Qué va a permitir generar aprendizajes complejos que van a ser necesarios para la vida adulta? De estos que hablábamos antes. ¿Cuáles son las características de estos aprendizajes? Que son lentos, costosos, que como son tan lentos y costosos, obviamente están adaptados a cada niño, ¿no? Pero nos garantizan resultados duraderos y sobre todo éxito. Entendemos éxito como bienestar, como desarrollo de conductas adaptativas a todos los niveles. Las pantallas. Realmente los aprendizajes que puedan hacer nuestros peques, hablo sobre todo en este momento de niños de 0 a 6, de 0 a 7 años. ¿Las pantallas facilitan el apoyo? ¿Podemos ir dándoles nosotros como cerebros maduros el apoyo continuado que necesita el niño en zona de desarrollo próximo
y a través de experiencia directa, cuando el niño está delante de una pantalla, nada de esto ocurre. Recibe información completamente aleatoria, que no sabemos si es para él, si no, si responde a su momento madurativo, qué tipo... O sea, es totalmente opuesto al aprendizaje natural, ¿no? El tipo de aprendizaje que nos plantean las pantallas. Por el contrario, ¿qué nos aporta, no? Pues para empezar, problemas de atención sostenida. Esto es algo que está súper demostrado y que es muy preocupante. En general, en todos los niños. Hoy estamos hablando de niños TDAH, pero es que esto pasa, obviamente, en todos los casos, ¿no? ¿Cuál es el problema añadido de los niños TDAH? Que ya cuentan con una vulnerabilidad porque presentan este trastorno del neurodesarrollo que precisamente se manifiesta sobre este tipo de funciones, ¿no? Con lo cual es doble problema. Entonces, atención sostenida alterada siempre. ¿Por qué? Porque el niño que pasa muchas horas utilizando videojuegos se está entrenando, y además es que de una manera muy exigente, muy exhaustiva, en la necesidad de estímulo elevado para mantener la atención. Es decir, todo lo que no me aporte este nivel de luz, de sonido, de movimiento, no va a captar mi atención. Entonces, ahora nos vamos a ir a la realidad de los niños. ¿Qué pasa cuando están en clase y tienen que atender a un profesor que obviamente ni es tan dinámico, ni tan divertido, ni tan gracioso, ¿no? Ni ofrece tanto estímulo como puede ofrecer cualquier vídeo de YouTube? Si os fijáis, están llenos de estímulos. Claro, obviamente, probablemente no pueda prestar atención. Problemas para la discriminación de estímulo relevante e irrelevante, claro. Si es que se están entrenando en atender a todo, da lo mismo, sin criterio. Problemas para mantener una conducta. Esto es súper importante y también se ve muchísimo. Esto tiene que ver con la impulsividad también. Mantener una conducta sin refuerzo continuado. Si, fijaros, todos los videojuegos y también los vídeos que les suelen gustar a los chavales de YouTube, dan cada segundo un refuerzo continuado. Esto no es real, ¿vale? ¿Cómo van a llevar a cabo cualquier tarea que nos pongamos, ¿no? No sé, vamos a leer, hacer las tareas del cole, recoger su cuarto, si nosotros no damos reportadores cada segundo, ¿no? O sea, fijaros el choque que hay con la realidad. Problemas para gestionar la espera, la inmediatez. Esto es algo importantísimo. A todos, adultos, niños, jóvenes, a todos nos cuesta un montón esperar, porque es un ejercicio importante de tolerancia a la frustración, ¿no? Y es algo muy complicado, que desde luego, si no empezamos a trabajar desde los primeros años del desarrollo, es muy complicado que de mayores podamos gestionarlo bien. Importancia de aburrimiento, luego veremos por qué. En los videojuegos no hay que esperar, pero ni medio segundo para conseguir lo que quieres. ¿Qué pasa con estos niños cuando van al cole, cuando tienen que esperar su turno en el grupo de iguales, si se pasan tantas horas entrenando justamente lo contrario? Y algo que también me resulta importante es el problema para gestionar las emociones desagradables. Nosotros, como todos sabéis, tenemos una serie de emociones que todas son adaptativas, absolutamente todas. Hay emociones agradables, como puede ser la alegría, ¿no? Hay emociones desagradables, la tristeza, el miedo, el enfado. Tenemos que saber gestionar todas las emociones. ¿Qué es lo que pasa con los videojuegos? Que cuando algo no me gusta, pin, cierro ventana. Esto me aburre, pin, lo quito. Podemos evitar simplemente tocando la pantalla aquello que nos resulta desagradable. ¿Qué pasa cuando estos niños cometen un error? Cuando un adulto les regaña porque hay algo que han hecho mal, cuando un amigo le dice algo que no le gusta. Es tan diferente lo que se encuentran en la pantalla con lo que se encuentran en la realidad.
Problemas para gestionar la impulsividad. Claro, yo puedo repetir tantas veces como quiera, pongo como necesite. ¿Por qué? Porque acordaros, hay un bajón de dopamina probablemente cuando se acaba el estímulo que me estaba generando placer, ¿no? Pero puedo repetirlo tantas veces como quiera sin tener en cuenta el contexto, porque en ese momento el contexto es la tableta. Entonces, cuando cambiamos de contexto, cuando ese pequeño no esté de acuerdo, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Con el juego que plantea otro amigo, ¿cómo va a reaccionar? El uso abusivo de pantallas sin finalidad práctica, porque, insisto, está claro que no podemos obviar, ¿no?, que hay un buen uso también, ¿no? Hay posibilidad de hacer un buen uso de las pantallas, pero sin finalidad práctica, en la infancia afecta de manera directa al prefrontal, a la corteza prefrontal. ¿Por qué? Porque evita que se usen las funciones ejecutivas y el cerebro funciona con una propiedad básica: úsalo o piérdelo. Todo lo que el cerebro no usa se pierde. Y si os dais cuenta, esto es muy fácil verlo, ¿cuántos de nosotros hemos mejorado nuestras habilidades para orientarnos desde que usamos el GPS? Vamos atrofiando áreas de nuestro cerebro cuando no las usamos. Fijaros encima en cerebros tan inmaduros que todavía ni siquiera han desarrollado algunas funciones, el efecto que puede tener esto. Genera aprendizajes claramente desadaptativos. ¿Por qué? Porque al final es una búsqueda constante de inmediatez y de evitación de la frustración. Lo que no me gusta, lo quito. No existe. Hay un estudio hecho con los chavales, con los millennials, que precisamente habla de esto, ¿no?, de el índice alto de trastornos por depresión y una sensación tan extendida de soledad que presentan de manera paradójica estos chavales que están tan metidos en redes, ¿no?, tan conectados, tan pendiente de la vida de los demás. Bueno, pues esto es completamente paradójico porque en realidad se sienten muy solos y muy tristes, ¿no? Porque no es real. Volvemos a lo mismo, nuestro cerebro no está preparado, no está diseñado de alguna manera por la naturaleza para relacionarnos de esta manera y para estar en este modo alerta constantemente, ¿no?, que al final es lo que generan las pantallas. Aquí estamos hablando de niños muy pequeñines, pero vamos a imaginarnos el uso que hacemos nosotros del móvil, ¿no?, donde todos son alarmas, todos son noticias, nos invaden completamente, ¿no?, con cuestiones que no nos interesan en absoluto, pero como llegan hay que verlas. Y si no llegan, como ya vamos en este modo de alerta total, si no nos llegan ya nos parece raro. Y entonces lo que hacemos es buscarlas, ¿no?, para estar siempre en esa actividad y en esa necesidad de control, ¿no?, de tener información a todas horas, que lo único que hace es generarnos un estrés y una dependencia brutal. En los niños esto también pasa. No hay ningún estudio a día de hoy que defienda beneficios de las pantallas para el desarrollo, ni uno. Ningún aprendizaje que se lleve a cabo a través de la pantalla va a ser mejor, ya no digo que sea malo, sino que pueda ser mejor que el mismo aprendizaje hecho de manera natural. No podemos perder de vista lo que os decía, la realidad es mucho más compleja que el mundo digital. Y entonces tenemos dos problemas. Tenemos la afectación negativa por el déficit ejecutivo, atencional, como consecuencia de no usarlo, de no usar las funciones ejecutivas, pero también, por otro lado, tenemos la afectación directa porque, claro, si dedico muchas horas al móvil, a la tele, a la tablet, no las dedico, ¿no?, a otras actividades saludables. Nuestros peques pasan muchísimas horas en el colegio.
muchísimas horas, con lo cual cuando llegan a casa les queda muy poquito rato, ¿no? Y ese rato lo emplean en pantallas, pues imaginaros, ninguna actividad saludable, con lo cual doble problema. Y es que, bueno, pues yo creo que todos sabemos que las pantallas tienen un lado muy oscuro, ¿no? Al final, ¿cuál es la finalidad de la pantalla? Generar adictos, básicamente, atrapar nuestra atención. Si es que las pantallas eh, necesitan, necesitan controlar nuestra atención, ¿no? A base de contenidos cada segundo. ¿Cómo lo consiguen? Bueno, pues impactando probablemente en las necesidades básicas. El ser humano necesita sentirse querido, necesita sentirse escuchado, necesita formar parte de una comunidad, necesita, claro, quiere evitar emociones desagradables. La pantalla es perfecto, ¿no? Todo lo que nos ofrecen, no digo la pantalla, ¿no? Todo lo que nos ofrecen las redes sociales, las 200.000 aplicaciones que tenemos, el poder hacer compras inmediatas, al final están un poco están alimentando estas necesidades básicas. ¿Y qué utilizan? Pues lo que decíamos, la inyección de dopamina, entre otras cosas, ¿no? Esa búsqueda de placer tan fácil y tan inmediato. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues muchas cosas. Es cierto que vivimos en un mundo tecnológico, las pantallas, por supuesto, forman parte de nuestra vida. Nuestro día a día es complicado porque al final, bueno, pues todos los que trabajamos y tenemos hijos sabemos que, pues que faltan horas en el día, ¿no? Y bueno, pues muchas veces el tema de darles a nuestros peques un ratito de móvil, un ratito de tele, un ratito, claro, pues al final es la forma de poder tener un ratito para nosotros, ¿no? Entonces, vamos a encontrar un poco el equilibrio, ¿no? Pero teniendo claro, no podemos obviar toda esta información. Entonces, bueno, asociaciones de pediatría, como veis, esto es un criterio sanitario, no educativo, de muchos países proponen todas lo mismo, ¿no? Niños menores de 2 años, 0 pantallas, tiene un efecto devastador sobre los bebés, no es nada bueno. Niños menores de 6 años, máximo 1 hora al día, mejor si son 30 minutos. Pero en principio se han hecho estudios donde se ve que media hora al día no tiene ningún efecto negativo. Ojo, tampoco positivo, ¿eh? Acordaros, efectos positivos poquísimos, pero por lo menos media hora al día no supone, o por lo menos no se ha encontrado, efecto negativo sobre el desarrollo de los peques. Y 1 hora al día, bueno, pues en principio tampoco, ¿vale? Entonces, podemos hacer eso 1 hora, pero controlando, por supuesto, el contenido. Y niños mayores de 6 años, bueno, pues lo ideal sería no más de 2 horas al día. Es increíble la cantidad de horas que pueden estar los chavales conectados a los dispositivos. Se habla de una media de 5 horas al día, 5 o 6 horas. La verdad que es una barbaridad. ¿Por qué ponemos un poco el límite en los 6-7 años? Bueno, pues por lo que hemos dicho otras veces, ¿no? Que de 0 a 6 años el cerebro crece a una velocidad de vértigo, hay muchos hitos madurativos importantes, creo que el momento más relevante de cara a la plasticidad cerebral, con lo cual tenemos que proteger a los peques para que ese desarrollo pueda hacerse de la manera más sana. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero, prevenir. Esto es importante. Padres informados y compensar todo lo que ocurre mientras el niño está haciendo uso de los dispositivos con tiempo fuera, ¿no? Llamamos compensar offline todo lo que ocurre online. Uso con control. Por supuesto, cuanto más pequeños, más supervisión de padres. Y apoyo. Esto no debe ser algo solamente del peque.
No, no, esto tiene que ser algo que integre a toda la familia. Todos formamos parte de esto. Entonces, en cuanto a la prevención, bueno, pues tenemos que tener muy claro que la decisión y la responsabilidad sobre el uso de estos sistemas es de los padres. Siempre es de los padres, ¿vale? Somos nosotros los que tenemos que pensar qué dispositivos puede usar mi hijo, cuándo puede tener acceso a ellos, la edad de inicio, qué requisitos deben cumplirse. Lo ideal sería que tuviera que ganárselo, no es algo que pueda, de lo que pueda disponer porque sí, ¿no? ¿A qué funciones del dispositivo puede acceder? ¿Qué supervisión va a tener? Sobre todo en niños de 0 a 6, de 2 a 6 años, ¿no? ¿Qué supervisión va a tener? Supervisar que efectivamente se cumplan esas condiciones. Consenso entre los padres, súper importante, ¿no? Tiene que haber una constancia en las condiciones. ¿Por qué? Porque estos peques van a crecer y se van a convertir en adolescentes. Y lo que nosotros queremos antes de llegar a esa etapa, donde sabemos que nuestro papel como padres pasa a un segundo plano, seremos muy importantes, les daremos apoyo, les vamos a acompañar, pero desde luego ellos primero van a buscar la relación con iguales y de alguna manera se va a producir esa separación, ¿no? Tan típica con los padres en la etapa de la adolescencia. Entonces, todo lo que los años previos a la adolescencia tenemos que aprovecharlos para enseñarles a usar este tipo de dispositivos, como le enseñaríamos cualquier otra conducta, ¿no? ¿Cómo podemos compensar? Bueno, pues tiempo para el aburrimiento. Y esto es algo imprescindible. Los niños de hoy en día no se aburren. No permitimos que se aburran. Probablemente porque nosotros tampoco nos permitimos a nosotros mismos aburrirnos. Porque como tenemos el móvil, podemos estar mirando en cualquier momento o podemos comprar o podemos hacer lo que sea. Pero es que el cerebro inmaduro del niño necesita aburrirse. Tiempo para la interacción social, importantísimo, pero además real. A través de la pantalla no sirve. No sirve, necesitamos tener contacto real, juego compartido. Tiempo para uso de juegos tradicionales, no es buena idea quitarlos del medio porque aportan muchos aprendizajes positivos. Tareas cooperativas y tiempo siempre para el deporte. Entonces, ¿por qué el aburrimiento es importante? Porque nos permite la introspección, permite que nos conozcamos a nosotros mismos y es el motor principal del pensamiento creativo. Nos genera un espacio, un escenario donde aprendemos a gestionar el estrés, donde aprendemos a gestionar nuestra frustración. El niño que no se aburre porque no le permitimos que se aburra, es un niño que no va a aprender a gestionar la frustración, con lo cual probablemente sea muy infeliz, porque en la vida hay muchísimos momentos en los que no podemos conseguir lo que queremos. Con lo cual, cuando el niño está aburrido, genial, qué bien, porque empieza ahora el momento en el que vas a crecer, en el que vas a aprender, en el que vas a hacer aprendizajes tan importantes que van a hacer que seas una personita súper feliz. Podemos ayudarles. Si está tan aburrido que no se le ocurre absolutamente nada, podemos darle alguna idea, ¿no? Podemos encauzarles un poco en alguna propuesta. Pero no vivamos el aburrimiento como algo negativo, porque es todo lo contrario. Fijaros, ¿cuándo utilizamos las pantallas? Los adultos, ya no hablo de los niños, que también, cuando estamos aburridos o cuando estamos estresados. ¿Por qué? Porque evitamos a toda costa emociones negativas. Y esto es un problema, porque las emociones negativas están por algo, son importantes. Tenemos que saber gestionar el estrés, el enfado, el miedo.
la angustia, esto lo tenemos que saber gestionar, son parte de nuestra vida. Si cada vez que sentimos algo así, tiramos, desviamos la atención con algún dispositivo, entonces lo estamos haciendo muy mal. ¿Qué pasa? Que cuando utilizamos el móvil o la tableta, de repente nos relajamos. No sabemos por qué, nos relajamos. Y como ahí ya estamos donde nos gusta estar, ¿no? En una emoción agradable. No me gusta utilizar positiva o negativa porque todas las emociones son buenas, ¿no? Cuando hablo de positivo o negativo me refiero a agradable o desagradable, a las sensaciones que generan en nosotros, ¿no? Como nos gusta estar ahí, repetimos y repetimos y repetimos y seguimos buscando en Amazon y seguimos buscando en TikTok y seguimos a servicio de la pantalla. Uso con control, siempre, límites de tiempo y espacio. Esto es súper importante. No es buena idea que los niños hagan uso del móvil, ordenador, tabletas en sus cuartos. No, hay que buscar espacios compartidos, siempre. Evitar tener tele en el cuarto, porque sabemos que ahí vamos a perder el control. Tiene que haber un límite de horario, lo que os decía antes, nunca por la noche, antes de dormir, no. Revisar el contenido, pues sabéis que hay formas de impedir el acceso a determinadas páginas, podemos revisar el historial, incluso es buena idea explicarles a los niños, sobre todo cuando ya tienen una edad que empiezan a entender, el por qué, ¿no? Esto no es, soy un policía y te reviso, no. O sea, te voy a explicar el por qué, darles la información justa, por supuesto no nos vamos a ir a contarles demasiado porque al final también podemos generar el efecto contrario, pero que ellos entiendan el porqué de nuestra preocupación. Límites de uso, nunca usarlos cuando estamos con otras personas. Esto es algo que estamos viviendo todos como sociedad y es tremendamente triste porque tiene mucha afectación sobre la conducta empática. Cada vez conectamos menos con las personas porque no somos capaces de focalizar nuestra atención en el otro, en los ojos, en la mirada del otro. Porque siempre alternamos nuestra atención con un dispositivo. Estamos hablando mientras contestamos WhatsApp, mientras miramos cómo va mi paquete, mientras miramos las noticias. No. Somos seres sociales, somos seres empáticos. Necesitamos conectar con la mirada, necesitamos sentirnos escuchados. Y la forma en la que nosotros nos sentimos escuchados y por lo tanto queridos es a través del contacto visual. Con lo cual, esto es un aprendizaje que los niños tienen que ir haciendo desde que son muy chiquitines con nuestro modelo. Quitar notificaciones, bueno, muy relacionado con lo que os decía, ¿no? Que no nos lleguen millones de notificaciones que de alguna manera se hacen con el control de nuestra atención. No, que si queremos buscar algo, que sea porque tenemos ese interés, ¿no? No porque nos estén bombardeando con campanitas. Compartir juegos, vídeos de interés con ellos. Bueno, pues ya que vamos a aceptar, ¿no? Porque para ellos es muy placentero ese ratito de videojuegos, de YouTube, vamos a compartirlo con ellos. Esto es algo que a los niños les suele gustar muchísimo, ¿no? El que te expliquen, ay, mire, tengo que, pues lo que tiene que hacer en el vídeo, porque claro, es un interés tan claro para ellos que el poder compartirlo con los papás une un montón, ¿no? Que mi papá, mi mamá me entiende, conecta conmigo. Y además es una forma también de poner ojo en los contenidos. Proponer descansos, especialmente con los videojuegos. Los niños están muchas veces horas sin parpadear. Bueno, ¿para qué os voy a contar el aumento de miopía que está habiendo en la población infantil últimamente, ¿no? A consecuencia del uso de pantallas, el aumento de obesidad, porque los niños no se mueven. Con lo cual, aquí tenemos que estar nosotros para compensar. Tanto tiempo mirando la pantalla que está tan cerquita, vamos a hacer descansos para que hagas vista a lo lejos, ¿no? Para que puedas
compensar toda esa vista tan cercana con mirar un poquito a lo lejos. Evitar el uso de dispositivos como ansiolítico. Es que esto es algo que hacemos todos. Cuando estamos nerviosos, nos colocamos la peli o nos colocamos en YouTube o empezamos a hacer compras en Amazon. Volvemos otra vez a lo mismo. Si el niño está ansioso, si el niño está enfadado, si el niño está triste, tenemos que enseñarle cómo gestionar estas emociones. Darle una pantalla para que se calme, lo único que está haciendo es evitar ese aprendizaje y además con un aparato muy dañino, ¿no? Para él. Esto sería, no sé, lo mismo que si cada vez que el niño estuviera triste le diéramos una tableta de chocolate, ¿no? Para que se ponga bien. Entonces, vamos a poner conciencia sobre esto. Y con adolescentes, compartir información sobre noticias, investigaciones acerca de redes sociales. Oye, pues mira, fíjate qué cosas están descubriendo, ¿no? Hay que tener precaución con esto, porque, o sea, no tengamos miedo a compartir con ellos todo este tipo de información, porque nuestro trabajo como padres va encaminado a esto, a que entiendan que sí, se pueden usar las redes sociales, pero hay potenciales peligros que ellos, como personitas sumamente inteligentes en pleno desarrollo, tienen que saber identificar y reaccionar, ¿no? Apoyo familiar. Pues lo primero que nos tenemos que preguntar los papás y las mamás es, ¿y yo qué? ¿Soy adicto al móvil normalmente? ¿Necesito estar siempre delante de una pantalla? ¿Cómo lo están percibiendo esto mis hijos? ¿Piensan, en algún momento han pensado que me importa más la pantalla que ellos? Estas preguntas os aconsejo, creo que es importante que nos las hagamos, porque realmente la cantidad de niños que sienten abandono, precisamente porque los padres estamos súper enganchados a fundamentalmente el móvil, es altísima y no le damos importancia. Los niños necesitan, al igual que las personas mayores, necesitan atención exclusiva. Es así. Necesitan contacto visual, necesitan contacto físico, necesitan abrazos, necesitan que los pongamos a su altura, necesitan sentir que son el centro de nuestra atención en ese momento de interacción comunicativa. Si hay un móvil por medio, ya no es el centro de atención y esto genera sentimientos y emociones muy desagradables. Importancia del modelo, siempre, está todo, pero aquí con mucho más sentido, ¿no? Esto nos lleva a limitar el uso de pantallas mientras estamos con los niños. Colocamos el móvil en modo avión, no nos llega nada, no tenemos estímulos distractores que estén intentando atrapar nuestra atención constantemente y favorecemos focalizar la atención en la personita que tenemos delante. Y un programa que se utiliza bastante, sobre todo en situaciones de adicción al móvil, es activar espacio libre de móviles, ¿no? Pues esto ya depende de cada familia, pero de tal hora a tal hora nadie es papá, mamá, los niños, nadie utiliza dispositivo, de hecho se colocan todos los móviles, las tablets, todo lo que haya en casa, se coloca en una zona visible, en una mesa, donde quedan ahí todos, y entonces ese tiempo se dedica a cualquier cosa, a lo que sea. Pero está muy marcado y muy delimitado ese espacio de tal hora a tal hora, a diario, es el momento sin móviles. Porque esto también, aparte de que obviamente a los niños les favorece un montón, porque claro, ya es algo que está trabajado a nivel de familia, con lo cual es mucho más fácil, también ellos entienden la importancia que tiene el
el manejar, ¿no? El manejar los tiempos con el móvil, porque es que papá y mamá también lo están haciendo, con lo cual esto es algo relevante. Otros datos a tener en cuenta. Bueno, esto ya así un poco como forma, ya para ir terminando, más genérica, ¿no? No utilizar el uso de pantallas como reforzador. Yo sé que esto es muy habitual, ¿no? Si haces esto te dejo un ratito de móvil, si haces esto otro te dejo un ratito de tablet, pero claro, aquí tenemos un problema y es que probablemente el móvil sea el reforzador más potente que existe, por lo que decíamos, estímulos a punta pala, refuerzo continuado, además una intensidad estimular muy alta, con lo cual, ¿qué otro estímulo va a superar al móvil? ¿Con qué otro estímulo vamos a poder reforzar conductas? Si ya hemos puesto el tope, ¿no? Ya estamos dándole lo que más puede estimular positivamente de cara al niño, que es el móvil. O sea, ya no tanto, como decía, el uso, ¿por qué vamos a reforzar con algo que sabemos que a priori no es bueno? Sino que además nos está marcando ya un techo. Ya nada que le ofrezcamos y que no sea el móvil va a resultar motivador para ellos, con lo cual, evitarlo. No utilizar la retirada de pantallas como castigo. Claro, pues esto es por el otro lado, no lo utilizamos como reforzador, pero tampoco como castigo. Quiero decir, si el niño o la niña hace una conducta inadecuada, pues tendremos que actuar en consecuencia con esa conducta inadecuada, ¿no? No tiene sentido que le retiremos el móvil, que no tiene nada que ver con la conducta inadecuada. El móvil, las tabletas van por otro lado, ¿no? Tenemos claro que esas las usamos para el ratito de dispersión del niño y ya está. Pero tenemos que ser coherentes cuando castiguemos o regañemos, sobre todo teniendo en cuenta cuál ha sido el motivo de la conducta. Evitar el estudio a través de la pantalla. A mí personalmente esta moda bueno, pues que se ha implantado en los colegios desde hace unos cuantos años, que los niños ya no estudian con libros, estudian con pantallas, a mí personalmente no me gusta nada, me parece que hace mucho daño y que no aporta nada positivo, salvo, por supuesto, casos específicos, bueno, pues a lo mejor casos de chavales con dislexia, donde para ellos resulta muy favorecedor escribir en pantalla y no hacerlo, con dislexia no, perdón, con disgrafía, no hacerlo de manera tradicional, vale, pero en líneas generales creo que hay que evitarlo. No solicitar escucha activa o algo que tenga una demanda cognitiva mientras usan la pantalla. O sea, muchísimas veces pretendemos que nuestros hijos nos escuchen cuando están viendo la tele o que nos respondan cuando están jugando a los videojuegos. Esto no pasa porque es imposible que pase, porque están fascinados por el estímulo que tienen delante, es lo que hablábamos al principio. Este estímulo ha atrapado completamente su atención, con lo cual no puede desenganchar para prestar atención a otra cosa. No hay control sobre la atención. Por lo tanto, nosotros nos vamos a enfadar, vamos a repetirle 50.000 veces las cosas y a la 50.001, entonces nos vamos a enfadar mucho más y le vamos a retirar el móvil. Y esto no es coherente. Si al niño le dejamos el móvil, se lo dejamos de todas, media horita, lo que consideremos teniendo en cuenta todo lo anterior. Pero teniendo en cuenta que mientras está con el móvil, porque no puede atender a otra fuente de estímulo. Ese es el problema del móvil, entre otros, ¿no? Con lo cual, si queremos en ese momento decirle algo o por lo que sea, hay que interactuar con él, se le enseña, oye, mira, ahora para un momentito el videojuego, que te quiero decir una cosita y después vuelves. Y esto es algo que además los niños tienen que ir aprendiendo, ¿no? Es como, vale, paro, atiendo a mi madre, muy bien, ahora vuelvo. Porque de alguna manera estamos entrando en un aprendizaje para mí más importante que ya guarda más relación con el control de la atención, ¿vale? Con
Bueno, ir alternando en función de la relevancia del estímulo. Vale, mi madre ahora es importante. Voy a detener la fuente que me está atrapando atencionalmente para luego volver. Esto es algo que tenemos que ir enseñándole a los peques. Evitar comentarios negativos acerca de su atención o conducta mientras están con las tablets. Si es que esto es muy común, ¿no? De, es que fíjate, es que no te enteras de nada, es que estás súper enganchado, es que ya te vale, ya, ¿qué queremos? Si precisamente para eso está hecho. O sea, quiero decir, si permitimos el uso de las pantallas, vamos a permitirlo teniendo en cuenta el porqué de las pantallas, ¿no? ¿Qué buscan las pantallas y para qué han sido diseñadas las pantallas? Han sido diseñadas para capturar nuestra atención y dejarnos con la boca abierta el tiempo que haga falta. Cuanto más, mejor. De hecho, es algo que nos pasa también a los adultos. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer comentarios negativos acerca de este tipo de comportamientos que son tan previsibles? Ofrecer alternativas al uso de pantallas, por supuesto, siempre, ¿no? Bueno, hasta aquí mi presentación. Espero que os haya resultado útil, interesante. Y si queréis ahora, a ver qué hora tenemos, sí, las 7 menos cuarto, pues os dejo ya, os doy el testigo a vosotros para que me hagáis todas las preguntas que queráis. A ver, voy a dejar de compartir. Bueno, así por haceros un cierre antes de las preguntas, como veis, cuidado, ¿no? Tenemos que tener cuidado con el uso de las pantallas, pero bueno, hay mucho que hacer. O sea, no es algo que no quiere tampoco que os quedéis con la sensación de peligro, peligro, peligro y encima no puedo hacer nada, ¿no? No, nosotros como papás tenemos y como mamás tenemos muchas posibilidades, muchas estrategias para ayudar a nuestros peques a que puedan desarrollar conductas adaptativas aún usando las tecnologías. A ver, para el uso compartido. Uy, ¿por qué no me deja quitar esto? Ah, vale, ahí os tengo. Vale, pues a ver, veo que hay algunos con las manitas levantadas. A ver si así... Sí, yo creo que... Sí, ahí estás. Hola. ¿Quieres hacerle alguna pregunta a nuestra psicóloga? Te esperamos en nuestro próximo taller.